Bueno, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, vamos a empezar con la prédica del día de hoy, que tiene un título muy acorde con el título que vimos la semana pasada. Y hoy esa prédica tiene por nombre Siervo y Señor, que es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que estamos hablando del reino de los cielos anunciado por nuestro Señor, y que solamente hay una forma de acceder a Él, que es a través del arrepentimiento y creer en Él precisamente. Eso, cuando uno lo acepta, cuando uno lo cree, cuando uno lo recibe, inmediatamente uno pasa a tener esa ciudadanía de reino, un reino espiritual, una esfera de poder que se establece en cada uno de nosotros personalmente, porque no es a nivel de una iglesia, no es a nivel de una congregación. En una congregación pueden hablar del reino de Dios, pueden hablar del arrepentimiento y de tantas cosas hermosas que la palabra tiene, pero eso no indica que toda la iglesia esté viviendo en el reino, porque eso atañe solamente a cada individuo, cada persona, ¿sí? Cada uno establece ese reino en su vida, en su corazón. Entonces es bien importante definir que ese reino no generaliza a todos los que se congregan en una iglesia. El reino no se establece en una iglesia, en una congregación o en una denominación, sino que personalmente en cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Bien, entonces ese es el primer indicativo de lo que es el reino. Entonces ya comprendimos de inicio que el reino de los cielos no tiene ninguna similitud con los reinos del mundo con respecto al rey de ese reino. Vamos a comparar a grandes rasgos que este rey, este señor de ese reino que ha venido a nosotros, no se puede comparar ni a ningún monarca de la tierra, del mundo, porque todos ellos, los monarcas o los reyes de la tierra, tienen algo, un denominador común, que es ellos vivir en grandes palacios, ¿verdad? Que tienen, quizás todavía no tienen potestad sobre un territorio para lanzar un decreto, quizás un mandato, o establecer normas en un reino. Pero nuestro Señor Jesucristo, con respecto a estos reyes, Él no vino a generalizar a todo el mundo, no vino a establecer su reino en Israel y por decreto o por voluntad de Él se pueda establecer que su palabra sea el medio en el cual se rijan esos habitantes. No es así, es individualmente. Entonces ahí de inicio ya vimos que no hay una similitud con los monarcas de esa tierra. Entonces estábamos en que los monarcas de esa tierra, los reyes de esa tierra, viven en grandes palacios. ¿Rodeados de qué? Rodeados de lujos, rodeados de mucho confort, rodeados de mucho glamour. O sea, eso es lo que caracteriza a un rey de esa tierra, a un monarca de esa tierra. Entonces, respecto a nuestro Señor Jesucristo, les vuelvo a repetir, no existe esto, porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino a la tierra, ¿sí? Vino como un rey, pero un rey que no fue reconocido de inmediato, sino que un rey que nació en un pesebre. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo fue su nacimiento? Que las escrituras consignan su nacimiento. ¿Cómo fue su desarrollo en su niñez? O sea, no está hablando que él habitaba en un palacio y educado con los mejores maestros, que le enseñaran griego, que le enseñaran latín u otro idioma. No, nada. Él solamente en su idioma, en su lengua, en su medio donde le tocó nacer, ahí se desenvolvió. Y entonces nosotros podemos hacer conjeturas acerca de cómo fue su juventud, cómo fue su niñez. No, nada que ver con un príncipe que ahora conocemos, ¿no? Ahora está muy de moda que el príncipe de alguna nación, por ejemplo, en países europeos, los persiguen los paparazzis, los persiguen los periodistas, los fotógrafos, quieren saber todo de ellos, ¿no? Están rodeados de mucha fama, de mucha divulgación de su persona. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él prácticamente pasó en el anonimato toda su vida, ¿sí? La Biblia casi no consigna nada de su vida.
Y por eso también se han levantado muchas polémicas, ¿no?, acerca de Jesucristo, que fue donde estuvo en su niñez, en su juventud, porque no se sabe nada, y unos dicen, no, es que estuvo en el Tíbet, unos no, estuvo en la India, no, que se lo llevaron los extraterrestres para enseñarle, bueno, sin fin de cosas, ¿no? Ustedes saben que eso es pura mentira. ¿Por qué pasa? Porque ese rey no es similar a los reyes y a los príncipes de esa tierra. Ahí estamos viendo grandes diferencias entre un reino terrenal y el reino celestial que es representado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos viendo esos grandes rasgos. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace suponer que nuestro Señor Jesucristo no fue un rey o un príncipe como los de esta tierra? Porque la Biblia dice que José, su papá adoptivo, era carpintero. Un carpintero no es en sí un patrón que se gobierne por sí solo. También está sujeto a la demanda de un patrón, de alguno que necesita sus servicios, necesita ponerse a las órdenes. Y si Jesucristo fue hijo de un carpintero, también he de suponer que él vivió en humildad y obediencia también a su papá y a lo que él tenía que hacer. Yo no creo que nuestro Señor Jesucristo, después que haya aprendido el oficio de carpintero, se haya hecho un carpintero engreído o soberbio, que no, esto es así, y tratando a los clientes con despotismo, otro tipo de actitud que no correspondiera a su persona. Entonces, de ahí podemos deducir cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de su ministerio, también tuvo esa línea de humildad y de siervo. ¿Lo pueden creer de esa manera? ¿Verdad que todo indica a que así fue? No podremos deducir que nuestro Señor Jesucristo fue todo lo contrario a la humildad y al servicio que él brindaba con su trabajo. Si él era carpintero, pues es lógico pensar, es obvio pensar que vivía de su trabajo y por ende de sus patrones y de aquellos que buscaran sus servicios. Entonces, hasta ahí vamos viendo a grandes rasgos cómo este rey fue siervo y fue humilde desde el principio. Jesucristo, Rey y Señor, nuestro Rey y Señor, nos ha dado un ejemplo del comportamiento que debe tener un ciudadano de este reino que estamos hablando, del reino de los cielos. Nosotros en este momento hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo, ¿sí? Y cuando nosotros lo recibimos, cuando lo declaramos como Señor y Salvador, en ese momento nosotros nos convertimos en siervos que tienen que adoptar la conducta de su rey, ¿sí? Entonces nuestro rey no es un rey soberbio, vanidoso, altivo, prepotente, orgulloso, nada de eso tiene, ¿sí? Por el contrario, nuestro rey es un rey y siervo humilde, ¿sí? Con un espíritu de servicio y de servir a la justicia precisamente. ¿Amén? Amén. Bien, entonces vamos a ir a la escritura para que veamos cómo nuestro Señor, él dio el ejemplo con sus hechos y con sus palabras de cómo siendo rey él se hizo siervo. ¿Amén? Amén. Vamos al libro de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 versículos del 1 al 15. Vamos a empezar a deleitarnos con la palabra de Dios. Amén. Que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor diciéndonos en qué podemos estar fallando nosotros en una actitud, porque fíjense que eso es evidente. Cualquier persona puede juzgar a otra, ¿no? Y cualquier persona nos puede juzgar y decir, bueno, ustedes son hijos de Dios y miren su comportamiento, ¿no? Son soberbios, orgullosos, altivos, engreídos, prepotentes, todo lo que nosotros podemos distinguir en personas que no tienen a Dios ni consideran su palabra lo más mínimo. Entonces Juan 13, versículo del 1 al 15. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y como saben, tenemos que pedirle al Señor. No podemos dar un paso sin la mano del Señor. No podemos dar un paso sin que el Espíritu Santo también nos guíe.
y que nosotros de esa manera cumplamos que esa es la voluntad del Señor, que nosotros no podemos gobernarnos por nosotros mismos, que necesitamos la misericordia, la gracia y el poder de nuestro Señor para que nosotros podamos ver a través de sus ojos, que nosotros podamos entender a través de la mente de Jesucristo. Por eso hoy, Padre, con todos estos beneficios, estos atributos que tú pones en nosotros, de entender cómo tenemos que caminar, te pedimos en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo que tú nos abras las Escrituras, Señor, y que nuestro pecho, Señor, arda, Señor, el anhelo, Señor, de conocerte más y más. Sabemos que esta palabra es una carta de amor que tú tienes hacia nosotros. Hoy la recibimos, amamos tu palabra, Señor. Amamos, Señor, tu misericordia. Amamos, Señor, tu salvación que nos has puesto. Gracias, Padre, te pedimos que hoy, Señor, tengamos un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de ciencia y de conocimiento, Señor. No queremos, Señor, desparramar. Queremos juntar contigo, Señor Jesucristo. Aquí, Señor, nos disponemos a que seamos unos instrumentos útiles a tu ministerio, a tu palabra, Señor, y por los perdidos, Señor, que un día, Señor, iremos tras ellos para anunciarles las buenas nuevas de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí creen eso? Amén. Que Él haya amado a todos sus discípulos, a todos, también a Judas, ¿creen Sí. que lo haya amado? Bien, estamos entendiendo que el Señor los amó a todos hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El rey, el Señor de ese reino, se levanta y se pone en acción. No le ordenó a ningún discípulo, no le dijo a Tomás, no le dijo a Felipe, no le dijo a Juan, a nadie. Él, como siervo y como rey, se levanta en ese momento. ¿Qué hace nuestro Señor? Dice la palabra que se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué me imagino los discípulos ahí atentos? ¿Qué va a hacer? Entonces dice que, el 5 dice, y luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es semejante a lo que conocemos como un lavamanos, ¿verdad? Entonces dice, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. A simple vista podemos entender lo que está haciendo, pero todo lo que conlleva ponerse a los pies de unos hombres que todo el tiempo caminan con sandalias, que no tienen calzado que les cubre todo, sino todas las inmundicias de la tierra, toda la inmundicia que hay en las calles, la están recibiendo los pies, van muy cochinos, van muy sucios. ¿Qué pasa? Hasta a lo mejor les olía, ¿no? Con poquita agua salía el tufo, ¿no? De todo lo que habían recibido. Bueno, esa era una labor denigrante que no correspondía a un señor, a un rey. Pero él en ese momento estaba tomando un papel de siervo, ¿sí? De hacer lo más humilde, lo más denigrante, lo estaba haciendo el Señor. Bien, continuamos. Entonces, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, vean la manera como le dice, Señor, no le está diciendo sirviente, no le está diciendo criado o esclavo, le está diciendo Señor, ¿sí? Está diciendo, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjense qué hermoso es escuchar esto. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tú no lo entiendes ahora, después lo vas a comprender, ¿sí? Entonces nosotros también estamos en la misma situación
de que hay cosas que no entendemos del Señor, que no las comprendemos al instante, pero sí podemos creerlas, ¿sí? En nosotros está el creer o no creer. Pero esto es loco lo que estás diciendo, Señor, esto es loco lo que tú estás haciendo. Sí, acéptalo. Ahorita no lo entiendes, no lo comprendes, después lo comprenderás, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Recuerden que ahí todavía quizás no estaban entendiendo perfectamente lo que es tener parte con un rey. Todavía tenían en sí una idea, una vaga idea de que ellos iban a ser establecidos en un reino terrenal, que quizás Jesucristo de una manera u otra iba a acceder al trono de Israel y ocupar el lugar que ocupaba en ese momento Herodes, ocupar el trono. Entonces, cuando le dice esto el Señor Jesucristo, pues Pedro inmediatamente pues dice: sí necesito creerlo, aceptarlo, ¿verdad? Porque él había comentado en cierta ocasión a Jesucristo que dice: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado familia, trabajo, qué cosa nos darás? Y el Señor le dice: pues recibirán 100 veces más de lo que dejaron, ¿verdad? Entonces todavía tienen como una esperanza de que iban a ser quizás entronizados al lado de Jesucristo en el trono de Israel, ¿sí? Y por eso también accede con facilidad a creerle al Señor. Dice el versículo 9: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, Señor, yo quiero estar contigo, ¿no? Él no estaba entendiendo perfectamente, porque Jesucristo le había dicho: tú no lo entiendes, no lo comprendes bien, pero basta con que yo te diga algo para que tú creas. Y dice: sí, pues entonces lávame todos los pies, la cabeza, ¿no? Todo lo que haya que lavar. Y el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En respuesta a que dice todo eso nuestro Señor, porque Pedro le dijo, ¿no? Lávame todo, la cabeza, las manos, los pies, todo. Dice: no, tampoco. O sea, lo que les estoy lavando son los pies, porque ya los lavé. En el momento que creyeron que yo soy el Hijo de Dios, en el momento que ustedes se arrepintieron de sus pecados, ya están lavados todos. Ahora lo único que necesitan es lavarse los pies. ¿Por qué? Por ejemplo, que les estoy hablando de que ellos caminaban en la tierra, ¿sí? Caminaban en la tierra y sus pies se ensuciaban con toda la inmundicia que hay en la tierra, en el polvo. Y nosotros estamos en una manera igual, similar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados. Ya no tenemos culpa ni pecado delante del Señor. Hemos creído en el Señor y nos ha lavado. Pero ¿qué pasa? Que todos los días estamos caminando sobre la tierra. ¿Pueden verlo? Vean el simbolismo que hay allí en nuestras vidas. Nos enojamos, ¿sí? A veces envidiamos, a veces hablamos de una persona, a veces esto o lo otro, cualquier cosa que ustedes quieran y manden, pero nos estamos ensuciando los pies. ¿Y qué necesitamos? Ser lavados nuestros pies. Ya no crucificar al Señor nuevamente, sino que ser lavados. Amén. Amén. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús en el versículo 10. El que está lavado no necesita, Pedrito, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo digo por Judas. Ese anda conmigo, anda con nosotros, pero ese no ha querido. Él lo sabía, Señor. Y sin embargo no lo desechó, no le dijo: pues llégale, porque tú ni te has convertido. Lo dejó. Incluso a él le lavó los pies, porque aquí la escritura no dice que a Judas lo brincó, ¿verdad que no? No. Entonces, imagínense el hecho de que este rey y siervo a la vez se pone a lavar los pies del que le va a traicionar, del que no cree en él. ¿Y acaso no sabía el Señor? Lo sabía.
Pero nosotros, ¿cuándo vamos a tomar ese ejemplo? ¿Cuándo vamos a caminar conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo? Sabemos que no, para nosotros es algo imposible hacer lo que Él hizo, lavar los pies del que le iba a traicionar. No, nosotros si sabemos eso, jamás, es más, ni le dirigimos la palabra, ¿no? Y oramos para que el Señor lo quite del camino, de nuestro camino. Así somos, pero la palabra está enseñando otra cosa. Son las cosas que son, hay cosas que son incoherentes respecto a los valores del mundo y al pensamiento lógico del mundo. Ahora, nos quedamos en el versículo 10, pasamos al versículo 11. Y dice aquí la palabra, dice, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, hablaba de Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunta a ellos, ¿saben qué les hice? ¿Saben por qué hice esto? Yo me imagino que no sabían, ¿verdad? Por eso les preguntó, que habrán quedado con la duda, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al maestro? ¿Qué le pasa al Señor? Porque Él dice que Él es el Señor, que Él es el Señor de este reino. Él dice que Él es el Hijo de Dios, pero ¿por qué hizo esto? Ellos no estaban acostumbrados a que a un rey que se proclame a sí mismo hiciera una acción de esta magnitud. Por eso el Señor va con una pregunta muy precisa. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque lo habían visto en una posición de siervo, de esclavo, porque eso lo hacen los esclavos. Habrán dicho, no, pues no que es rey, no que es señor y es maestro. Y dice, bueno, ahora les voy a decir, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, más ahí viene el ejemplo, ahí viene la explicación. Y el 14 dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vean, el ejemplo ahí está puesto y comprendido por ellos. Eso que me vieron hacer, eso necesitan hacer ustedes. ¿Ejemplo de qué? De humildad, de servidumbre. El versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí de veras están dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Aún sabiendo que es Judas el que está ahí? No, sean sinceros, la verdad. Sean sinceros, y si no es así, ustedes tienen que apelar al poder de Dios. Porque por ustedes no lo van a poder lograr. Entonces, ¿de quién necesitan sostenerse? Del Señor. Porque Él dice, yo les he dado un ejemplo. Ustedes son mis siervos. ¿Sí? Y si yo siendo maestro y Señor de ustedes hago esto y le lavé los pies a Judas, ellos no lo entendían en ese momento, ustedes también. No, pero es que no, yo ese hermano y esa hermana me cae gordo. ¿Cómo crees? No, ojalá voy a orar para que le caiga un rayo y caiga fuego y se quite el problema. Y vean, por eso una vez le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre estos impíos, esos que no te recibieron? Y dice, ¿qué no sabéis de qué naturaleza sois? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué naturaleza somos? Somos del reino. Amén. Y donde nuestro Señor nos ha dado ejemplo. Y su voluntad es de que hagamos como Él nos indicó. Amén. Amén. ¿Verdad? Es fácil entenderlo, pero es difícil llevarlo a cabo. Ahora vamos a otra escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 24 al 28. Se le va a hacer muy conocido este pasaje que vamos a leer. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, sí, pero a pesar de que nos indique esto, sí, Señor, recibe la gloria y la honra, porque tú eres el que sabes. Nosotros desconocemos todo.
¿sí? Bien, Mateo 20, 24. Bueno, recuerden que tenemos allí un pasaje, bueno, es el mismo pasaje que lo vimos en la prédica pasada, y era acerca de los hijos de Zebedeo. Recuerden que mandaron a su mamá y que su mamá abogó por ellos para que también los sentaran en su trono, ¿no? Cuando también tenían el entendimiento muy cortito, ¿no? En ese momento, y pues estaban peleando hueso, ¿sí? Bueno, ahí está vinculado a este pasaje, lo que vamos a leer, ¿sí? Está muy vinculado este pasaje con lo que les estaba diciendo. Vamos a leer el versículo 20, el versículo 24 del capítulo 20. Bien, esta parte la leímos. El versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, o sea, los otros discípulos, ¿no? Se enojaron porque los hijos de Zebedeo, su mamá había abogado por ellos, ¿verdad? Para que se sentaran al lado de nuestro Señor. Se enojaron ellos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Les estaba diciendo, miren, lo que acabamos de aprender. Miren, ustedes saben que los reyes, los monarcas, ejercen poder y se enseñorean sobre las naciones. O sea, tienen un poder y una autoridad absoluta, ¿no? No hay ningún tipo de característica que se asemeje al Señor. Por eso les está diciendo en el 26, mas entre vosotros no será así, ¿sí? O sea, le estaba diciendo, no estoy pensando que estoy viniendo a ocupar el lugar del rey Herodes o el trono de César. No, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí no les está diciendo, ya no les está hablando con sus actos, les está dando un principio del reino de Dios, ¿sí? Un principio que a nosotros también nos atañe. El 27, y el que quiera ser primero entre vosotros, él será vuestro siervo. ¿Qué les parece? No, pues les habrá, ¿qué? No estamos entendiendo, Señor, todavía, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo más claro y sencillo que hemos visto fue en el pasaje de Juan, donde él lava los pies de sus discípulos, porque hasta en los detalles él se ocupó de hacerlo. Se quitó el vestido que traía, la ropa, la túnica, se ciñó la toalla, llenó el lebrillo, y imaginen esto, y se pone a los pies de ellos, agachado, porque no creo que se hayan subido a un lugar alto, no, se agachó delante de ellos a limpiarles sus pies. No lo habrá hecho a la ligera, lo habrá hecho con todo cuidado, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor hace es de excelencia, y los habrá dejado bien boleaditos sus pies, ¿verdad? Bien limpios. Entonces, ese es el claro ejemplo de los detalles en el servicio del Señor. Que claro, la Biblia no consigna más, pero ese ejemplo para nosotros debe ser suficiente para tomar su ejemplo, para tomar su misma actitud que él tuvo de servidumbre y de humildad. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está resaltando el gran servicio que hizo por cada uno de nosotros. ¿De qué forma nos ha brindado ese servicio a nosotros ahora, los que estamos en este momento aquí y los que nos escuchan? ¿Cuál es el servicio que les ha dado? Él nos está diciendo que Él dio su vida por rescate a los demás. Qué gran servicio, ¿no? Yo hubiera preferido 1000 veces lavarle siempre los pies y no ir a la muerte, a la cruz del Calvario, por dar un servicio. ¿Verdad que sí? Sería más fácil.
Sin embargo, Él hizo el servicio a nosotros más grande que pudiera existir. Lo más grande que rebasa cualquier acto de servicio que nos hayan brindado, el Señor lo rebasa con creces. Es incomparable su servicio hacia nosotros. Yo he dado mi vida por rescate de ustedes. ¿Qué mayor servicio hemos tenido? ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya solamente es una doctrina, es una enseñanza y es un principio que nosotros tomamos, que eso a nosotros nos conviene. ¿Amén? Amén. Bien. Tengo una duda. Entonces, lavarnos los pies los unos a los otros tiene que ver con servidumbre y humildad. Exactamente, tiene que ver con eso. Qué bueno que lo dices, porque sí es bien importante resaltar que nosotros aquí entre los hermanos somos pocos, pero si estuviésemos en una congregación más grande, pues ahí tendría que darse el servicio de esa manera. ¿Cómo? Pues sí, o sea, el servicio a los hermanos es ayudarles a que, por ejemplo, lleguen a un lugar donde ya esté limpio, donde ya esté todo acomodado, donde cada uno llegue y pues ya se siente como en casa, a recibir la palabra, la vianda. Ese sería uno de los servicios. Otro de los servicios que sería predicar la palabra. Predicar la palabra es un servicio similar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque dice: yo he venido a dar mi vida por muchos, por ustedes. Ese es un servicio. Y un servicio que se le da al Señor es predicar la palabra para que otros se salven. No es de que te vayas a la cruz del Calvario, sino de que tú dispongas de un tiempo, de tu amor, de tu buena voluntad para servir al Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hablando de Él. ¿Verdad? Hay muchos detalles, ¿no? Yo digo, bueno, aquí somos poquitos. Pero si un día me dijera: ¿qué pasa? ¿Sabes qué, tío? Yo vengo aquí yo vengo media hora antes y yo arreglo y trapeo y todo esto y le doy una sacudida. Perfecto. ¿Sí? Ok, cualquiera de ustedes diga: no, pues, no sé, cualquier cosa que ustedes pudieran tener en mente. Porque para hacer el bien, pues hay un sinfín de cosas. Solamente se necesita imaginación y buena voluntad. ¿Verdad que sí? Pero si uno no tiene la disposición, pues entonces no se puede hacer nada. Pero eso tiene que brotar casi de una manera espontánea, natural y de buen ánimo, porque eso es indispensable. Porque aquí está hablando de humildad, y la humildad es contrario de la soberbia. ¿La soberbia qué trae? Trae orgullo, altivez, jactancia, enojo, ira, tantas cosas que se derivan de la soberbia. Entonces nadie puede dar un servicio a otro, pero con una actitud de soberbia, porque entonces ya está entorpeciendo uno realmente el ejemplo de Jesucristo. Entonces tiene que ser de una forma natural y de amor genuino a los demás, como el Señor dijo: lávense los pies los unos a los otros. Necesitan cuidarse, necesitan consentirse uno al otro. Pero ¿qué pasa cuando alguien es gentil? Pues fíjense que hasta el enemigo se mete en las congregaciones, porque hay hermanos que son sumamente serviciales en todo, y saben que el diablo se levanta y dice: no, es un barbero, se está ganando todo, se está haciendo esto lo otro. El enemigo también tiene formas de destruir. ¿Sí? O sea que también tiene la contraparte, y eso es lo malo. ¿Quiénes opera ese príncipe de la potestad del aire que se mete en soberbia, en orgullo, en altivez, en murmuración? ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia. Así de sencillo. ¿Para qué le busca uno? Entonces, lo indispensable siempre en una doctrina y en un principio que nos enseñe la palabra de Dios tiene que ser la humildad y el amor a los demás. Por eso dice el Señor: así como yo les he lavado, así háganlo. Sí, pero era Judas, no le hace. Tú lávale sus pies. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a resistir al diablo? ¿Cómo se va a ir fuera de ti? Pues sí. ¿Haciendo el mal? No, haciendo el bien. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sencillo. ¿Verdad que no es complicado? Simplemente que a veces
no lo entendemos. No queremos someter nuestro corazón, nuestro orgullo. No, es que yo, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, que lo haga otro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces la palabra es una espada de doble filo que va y nos penetra en la carne, en la carnota, y va al corazón y lo atraviesa, nos hace discernir nuestras intenciones y pensamientos. Amén. Amén. Ahí está muy claro esto. Bien, entonces, bueno, ahí está contestado ya. Sí, nos tenemos que servir los unos a los otros. Eso también se contempla en el reino de los cielos. Lo mismo servimos a los hermanos como al Señor. Amén. Amén. Apenas lo dijiste, que predica. Entre hermanos tenemos que amarnos. Es que eso es recurrente. Y casi en cada prédica se les tiene que decir, ¿y cuántos han obedecido? ¿Mm? Y amar a un hermano y amar a nuestro prójimo conlleva un sinfín de cosas. Por ejemplo, el hecho de que usemos cubrebocas, ¿qué significa? Yo lo considero así. Si yo traigo cubrebocas, amo a mis hermanos, amo a mi prójimo. Pero si no los amo, me lo quito yo, a mí me vale. ¿Por qué? Porque me sofoco, porque es bien incómodo. Ay, algo nos vamos a morir. Eso denota soberbia, orgullo, altivez, y eso es contrario a la actitud humilde que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Así de sencillo. No hay para dónde hacerle, ¿verdad que sí? Entonces, cada 8 días siempre se les está hablando del amor a los demás, al prójimo, a nuestros hermanos. Amén. Si decimos que amamos al Señor, a quien no hemos visto, ¿cómo podemos amar al Señor? ¿Cómo lo podemos amar? Y no podemos amar a nuestro hermano. Vean cómo la palabra nos pone en evidencia. La palabra, por donde quiera que le busquemos, nos pone en primer lugar y nos pone en la mira. Siempre estamos de apechito cuando estamos escuchando la palabra, porque nos va a dar, nos va a pegar. Así de certera es la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Y gloria a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no, estaríamos perdidos. Bien. Continuamos. La forma que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, con la humildad, como siervos, pues ya vieron que es de una manera aplazante y es irrefutable. No se puede contradecir, ¿verdad? No le podemos poner un argumento que no podemos servir a los hermanos o al Señor de otra manera, enojado o con disgusto, con indiferencia. No, tiene que llevar todos los elementos que nuestro Señor puso: la humildad, la obediencia, el amor, que eso, les digo, es una forma aplastante, es una manera irrefutable, contundente de enseñarnos, ¿no? Nos ha dado el ejemplo ahí en Juan 13, uno que vimos, ¿no? De cómo se ciñó la toalla y lavó los pies. Yo creo que ese es el ejemplo más claro que tenemos, ¿no? Ahí nos enseñó este principio. Entonces ya no hay lugar a dudas que esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos. Ese es su reino. Eso es lo que su reino conlleva a nuestras vidas, que seamos humildes, que seamos obedientes, que amemos a nuestro prójimo. Y pues así es la manera como opera este reino en este ámbito terrenal. Es como opera el reino de Dios, ¿sí? El plano espiritual en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso yo les digo, no toda la congregación ni todas las congregaciones se establece el reino de Dios. Se establece en cada uno de nosotros, personalmente. Amén. Amén. ¿Sí? Así que para aquellos que les engañan que hay que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, están engañados. Están engañados porque eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que nosotros ganemos adeptos para que los cristianos se posicionen en gobierno, en esferas económicas o sociales, nada de eso. El Señor está llamando a que nosotros establezcamos el reino, sí, pero en nosotros mismos. Amén. Y es una forma muy diferente, diametralmente opuesta a lo que en muchas doctrinas enseñan hoy. Bien, vamos a continuar. Bien,
Ya vimos que la humildad va aunada a la servidumbre. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde y sirvió. Bien, vamos a ser sinceros, hermanos y hermanas. ¿A quién le gusta ser siervo? Sirviente, para trasladarlo a un ámbito moderno en la palabra siervos. ¿A quién le gusta ser sirviente? Nada. ¿Verdad que no? Bueno, somos honestos, ¿no? No, sí. No, pero yo como, o sea, en una congregación sucede, una congregación grande, que de repente llegan nuevos adeptos, nuevos miembros a la Grey, y los ponen a servir ahí en las instalaciones. Y hay gente que pues llega muy preparada, tienen estudios, y hay unos que no, llegan de todos. En las redes del Señor caen de todos. Bien, y pues todos ya cuando se dan cuenta cómo también se mueve una congregación por jerarquías, pues uno dice, bueno, yo sí voy a servir aquí, me voy a quedar acá, pero pues yo quiero estar para servir aquí en la iglesia, necesito estar en un lugar que vaya acorde a lo que yo soy. Si yo soy licenciado, pues por lo menos de ujier, ¿no? Con mi trajecito y recibiendo a las personas y esto o el otro, ¿sí? Entonces, si alguien que todavía no ha entendido, no ha comprendido bien, le ponen a lavar los baños, a limpiar los baños, dicen, ¿cómo? Yo prefiero otra cosa, ¿no? Yo no pedí Nosotros eso. cuando íbamos a servir a Hueltuco, nos tocaba lavar los baños y lo hacíamos con gusto. Bueno, eso sí es cierto. Sí, bueno, pero no es sí. para que nos echemos flores. O sea, no, Pero sí lo hemos hecho con gusto, la verdad, ¿no? Sí, Pues sí, lo hacíamos por amor al Señor. lo hemos hecho con gusto y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero, ¿a qué voy a ir con esto? Que a nadie le gusta ser siervo. Muchos se incomodan. ¿Sí? Muchos dicen, no, yo necesito, no sé, allá al púlpito, predicar, ser maestro, o estar en la alabanza, por lo menos ahí, llenando ahí el cuadro, ¿no? De los integrantes, aunque sea de lo que sea, pero no, lavar baños no, eso no. ¿Bien? Pero ejemplo ya tenemos de quién, de Cristo Jesús, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el problema. A nadie le gusta tener ese concepto de siervos o sirvientes, ¿sí? Entonces, no solamente atañe a los cristianos, pues los gentiles, los que no conocen a Dios, es la regla general, ¿verdad? Incluso es un insulto para ellos. Tienen una expresión que a veces dice, yo no soy sirviente de nadie. ¿O han escuchado eso? ¿Sí? ¿O que soy tu sirviente o qué? ¿No? Y sacan la dignidad, el orgullo. Perfecto. Y si tienen que hacer algo en favor de otro, pues es el orgullo y es la soberbia lo que van acompañado de un servicio. Bien, entre nosotros los cristianos sabemos que eso ya no va con nosotros. Está cambiado totalmente el concepto de servidumbre o de sirvientes, no va acorde a los valores humanos. Bien, en eso vamos a ir entendiendo esto que vamos a leer ahorita. Bien, aquí el apóstol Pablo nos da una razón de esta forma de gobierno, de la humildad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser indispensable la humildad en servir y ser siervos? Porque, bien, hay un beneficio y vamos a leerlo. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 6, versículo 16. 6:16. Amén. Muy bien. De ahí vamos a leer hasta el 23. Vamos a entender por qué esta forma de gobierno, que el reino de los cielos que se establece en nosotros, nos conviene que así sea. Tiene un beneficio, tiene un propósito, y aquí lo vamos a entender. Pablo le dice a los romanos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bien, aquí Pablo está estableciendo los puntos claros. Si tú eres siervo, tú eres esclavo de alguien, de un amo, de un señor, pues tienes que hacer lo que él te diga y lo que él es, ¿verdad? Porque si tu amo es el pecado, pues ¿a qué te va a llevar? A la muerte.
¿sí? Pero si tu amo es, en este caso, si tú obedeces a alguien que te hace pecar, pues tú vas a morir. Pero si tú obedeces a lo que es bueno, la obediencia, si tú obedeces a la justicia, pues algún beneficio contrario a la muerte vas a obtener. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, dice, gracias a Dios, dice, eran ustedes esclavos de su amo, el pecado, ¿sí? Pero ustedes obedecieron de corazón. Vean que se tiene que obedecer de corazón. Amén. Judas, en este caso, él no obedeció de corazón, ¿verdad que no? Estuvo ahí, nada más, honrando de labios, pero no verdaderamente su corazón. Bien, aquí está diciendo a los que verdaderamente han creído, han obedecido de corazón, dice, aquella forma de doctrina, o sea, la palabra del Señor, la enseñanza, lo que estamos leyendo, los principios, a la cual fuisteis entregados. Hemos sido entregados ahora a otra enseñanza, a otra doctrina, que es la doctrina de la justicia, de la verdad. Está hablando de los que obedecieron de todo corazón a la enseñanza que se les dio, a los que escucharon la predicación. Nosotros escuchamos la predicación, el evangelio un día, y lo creímos de todo corazón. ¿Sí? Dice, entonces ya fueron entregados a otro amo. Ya no están bajo las órdenes ni son esclavos del otro amo. Siguen siendo esclavos, pero ahora van a ver por qué. Bien, dice, y libertados del pecado. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vean cómo somos trasladados de un reino, de un amo, a otro reino. ¿Sí? Aquí dice que venimos a ser siervos, ya no esclavos. Aquí hace una clara diferencia de lo que es un esclavo y un siervo. Un esclavo no tiene ningún tipo de derecho. Nada, ni beneficios de nada, ¿sí? Un esclavo puede soportar injusticias, atropellos, puede soportar todo tipo de condiciones adversas sin que pueda alzar la voz para nada. ¿Amén? Pero nosotros somos siervos. Claro, nosotros nos definimos como esclavos porque no queremos ni coquetear con el otro amo de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Por eso consideramos que somos esclavos. Pero decir la palabra esclavos no significa que estemos atados. Sabemos los beneficios que tenemos nosotros, ¿sí? En esa tierra y en la vida venidera. Bien, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya hay una clara diferencia de nuestro servicio. Antes servíamos ¿a qué? Servíamos al mal, ¿sí? Para pecar, a la inmundicia. Pero ahora dice, ustedes presentan todo eso para servir a quién? A la justicia, a la verdad. Amén. Amén. Vean que como en nuestra esclavitud, en nuestra servidumbre, nosotros tenemos libertad. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Vean, ahí viene la paradoja, ¿no? Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, ustedes eran libres, pero libres de la justicia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos ninguna relación con lo bueno, ¿sí? O sea, la justicia a nosotros nos venía y nos iba, ¿no? Nos valía. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de la maldad. Es como la gente que delinque, ¿no? Y que poco le importa. Dice, lo mismo me da matar a una persona que 2 personas o 3 personas, que al cabo de la condena va a ser la misma. ¿Sí? Entonces no le importa. Dice, eran libres de la justicia.
porque ya la justicia ya ni les hace más allá de lo que merecen. Dice, por eso eran libres de la justicia. ¿Sí? Entonces, ahí en la esclavitud del pecado, éramos libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí ya nos revela. Dice, bueno, cuando ustedes eran esclavos del pecado, su única finalidad y único objetivo era la muerte. ¿Sí? Eso era la verdad. Ahí nos está declarando la verdad. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, vean, la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Cómo? Ahí ya nos aclara por qué es bien necesario que nosotros sirvamos a la justicia con humildad, con amor, con lo verdadero. Amén. Amén. Porque hay un objetivo, hay un único fin, que entre comillas ese fin es vida eterna. Vean la paradoja de esos versículos, ¿no? Tu fin es la vida eterna, ¿sí? Y aquellos que dicen, no, pues yo hago lo que yo quiero y al cabo la vida es una. Hay que disfrutar, hay que hacer y deshacer. Su único objetivo y su único fin, sí, es la muerte eterna, la condenación, ¿sí? Bien, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Yo creo que ese versículo cierra perfectamente lo que hemos oído, lo que hemos entendido en este pasaje. Porque la paga del pecado es que es muerte. ¿Sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La comprensión es clara, hermanos. Es que el siervo, nosotros como siervos entendemos que en la esclavitud, o sea, en la servidumbre, como siervos del Señor, tenemos libertad. Amén. Amén. Sí, tenemos libertad del pecado. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Amén. Sí, eso es. Vamos a continuar con la enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo acerca de esa doctrina que es la servidumbre y la humildad. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26, porque también tiene otros beneficios, el ser siervo, el tener humildad, el hacerlo todo con gusto, tiene beneficios y es necesario que los conozcamos. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Aquí está esos versículos están insertados en un pasaje donde unos griegos buscan a Jesús. Y ahí viene esta enseñanza del Señor. 24, el Señor dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Bien? ¿Dónde dice el Señor que cae el grano de trigo? ¿Dónde cae? En la tierra. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos entender, que nosotros estamos en nuestro concepto humano, en nuestra autoestima, estamos en un lugar alto, tenemos que caer y tenemos que morir a nuestra anterior forma de ser para que llevemos fruto. Todo lo que de ahí se deriva es increíble. Vean, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. También es como una paradoja. Dice, el que ama su vida, la perderá. O sea, que se mantiene ahí en su estatus de soberbia, de egoísmo, de narcisismo, de los adjetivos que ustedes quieran ponerle. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Sí? Esto viene reforzando lo que hemos leído, lo que estamos entendiendo. Si alguno me sirve, dice el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, o sea, el que le va a servir.
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Vean? ¿Necesitas que el hombre te honre aquí? ¿Necesitas que tu jefe te honre, que tu hermano te honre, tu compañero de trabajo o otro ser humano te honre? Tú necesitas honra del Padre. Amén. Es más importante, ¿verdad? Entonces vean cómo este reino no está establecido como una similitud con los reinos de la tierra. Este reino está internamente y recibe también beneficios. Aquí ya lo vimos. Amén. Amén. ¿Sí? Mi Padre le honrará. ¿Cómo te va a honrar? ¿Cómo piensan que el Padre Celestial nos va a honrar a nosotros? ¿Cómo se imaginan? Hay, yo creo, diversas formas, ¿no? Y a lo mejor una honra que Él te puede dar es de que tus anhelos, el Señor te los conceda en esa tierra, ¿no? Yo creo que los anhelos que el Señor sí cumple y sí nos honra con eso, es que nuestra familia sea salva, que es lo más importante, ¿no? No, claro, estoy haciendo un lado, pues yo creo que me honra el Señor con un carro del año. Sería muy bonito, ¿no? Que les enseñara eso, pero que está fuera de la realidad. No es así. Señor, porque así se manejan exactamente esas doctrinas. El Señor te va a honrar, te va a honrar. Sí, de esta manera. No, yo quiero que me honre el Señor en que le des la salvación a mis hijos. De que tú, Señor, salgas a su encuentro en esta vida y que les hables de amor, que los atraigas a ti con lazos de amor, con lazos de misericordia. Eso es lo que yo deseo, Señor. Sí, amén. ¿Y crees que el Padre no te va a honrar de esa manera? Porque pides conforme a mi voluntad. Has entendido el mensaje. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ahí está, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sí? Qué bonito lo que el Señor nos enseña. Bien, esto significa que en la servidumbre hay honra del Padre. Amén. Aquí lo entendimos. Bien, pero también fíjense que cuando nosotros servimos al Señor, también hay una grandeza que nosotros tenemos. Y vamos a ir al libro de Mateo 23, 11 y 12. Mateo 23, 11 y 12. Son los beneficios que obtenemos por servir al Señor, de acuerdo a sus valores, a lo que hemos descrito anteriormente. Mateo 23, versículo 11 y 12. Aquí el Señor dice: el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Qué es? ¿Una sugerencia? ¿Es una sugerencia? Es un mandato. ¿Sí? Porque está escrito de una manera imperativa. Dice: el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Amén. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También está en forma imperativa. ¿Verdad que sí? No da pie a una sugerencia solamente. No, está diciendo: el que va a ser mayor sea el que sirva a los demás. ¿Sí? Y el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad que son principios que no se pueden entender de otra manera? Es todo lo contrario a un reino en esa tierra. ¿Qué rey o qué príncipe se va a poner a lavarle los pies a sus súbditos? Ninguno. Solamente esto pudo venir del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Sí? Qué hermoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Bien. Entonces ahí vemos que hay grandeza en el hecho de ser sirviente. Fíjense, les voy a leer algo de Proverbios, pero no vayan, nada más apúntenlo si quieren. Proverbios 29, 23. Hay una frase, un versículo que dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Sí, o sea, es un principio que está ya bien establecido.
aquí en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Han conocido gente que es muy soberbia, orgullosa y todo lo que sufre? ¿Sí? Ay, pero por donde quiera que ustedes volteen, ay, ¿verdad? Gente que es orgullosa, que es soberbia y que yo soy la última Coca-Cola del desierto, y bueno, ¿y cuántos sufren? Tienen un problema grandísimo, ¿sí? No conocen la humildad, y la humildad es una característica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes humildad? El Señor está contigo. Donde yo esté, ahí estará mi servidor, y donde esté mi servidor, yo ahí estaré. Amén. Así de sencillo. Así es el poder del Señor. Cómo hemos sido transformados cuando obedecemos, cuando nos enseñamos a ser humildes. En ese momento manifestamos el poder de Dios a los que nos rodean. Bien, pues precisamente la soberbia, como les decía, es lo contrario de la humildad. ¿Están de acuerdo? Lo busqué en el diccionario, no lo estoy sacando de mi cosecha, ¿sí? Entonces la soberbia es lo contrario de la humildad, y de la humildad que Jesucristo nos enseña. Y nosotros, al mostrar humildad como siervos, estamos imitando a nuestro Rey y Señor, ¿de acuerdo? Y de esta manera el espíritu se fortalece ante las derivaciones de la soberbia. Cuando somos humildes, ¿sí? Nuestro espíritu se fortalece. Entonces todas las derivaciones que son de la soberbia es el orgullo, es la arrogancia, es la altivez, es la altanería, la vanidad, el desprecio, cólera, la ira, la rabia, y párenle de contar. ¿Sí? Muchas cosas que trae. Entonces, sencillamente la soberbia es una forma de proteger a una persona que tiene baja la autoestima. Es eso. La soberbia esconde, maquilla nada más la baja autoestima de cualquier persona, y trata de compensar la inseguridad que tiene esa persona o ese ser. Trata de esconder su inferioridad ¿con qué? Con un acto de soberbia. Es como el hombre que es miedoso, ¿no? Que el hombre que es miedoso, en un afán de aparentar valentía y fortaleza, grita y manotea aquí para espantar, ¿no? Pero en realidad se está muriendo de miedo, siente que se desmaya, ¿sí? Es lo mismo la soberbia. La soberbia esconde eso, la baja autoestima, la falta de confianza en uno mismo. En cambio, cuando uno tiene a Jesucristo, la humildad, pues uno tranquilamente puedes escuchar cualquier cosa, ver testigo de cualquier situación adversa a ti, y vas a mantener el control porque sabes en quién estás confiando, sabes quién está contigo. Entonces tiene muchos beneficios, ¿verdad? Bien, para nosotros como siervos del Señor, la humildad es algo fundamental. ¿Para qué? Para agradar a Dios primeramente, para agradar a Dios. Pero también tiene un gran poder espiritual. ¿Sí? La humildad también trae un poder espiritual que opera a favor de nosotros. Entonces, es bien importante, es bien fundamental para agradar a Dios que nosotros seamos humildes. Y eso también tiene el otro beneficio que les digo. El poder espiritual que opera a favor de nosotros. ¿Cómo opera ese poder espiritual? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Bien, Efesios 5, 10, del 10 al 15. Yo les dije que el servir al Señor con humildad le agrada al Señor. Es lo primero que le agrada de nosotros, ¿sí? Que caigamos a tierra, que seamos sumisos, obedientes, que lo amemos. Bien, aquí en versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya les dije, la humildad sí es agradable al Señor. Y aquí dice, lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bien, cuando nosotros somos humildes y no damos pie a que la soberbia entre a nosotros, en realidad estamos reprendiendo a las obras infructuosas de las tinieblas, porque ya saben lo que conlleva ser soberbio, orgulloso, altivo, prepotente, arrogante. ¿Qué más se les ocurre?
pues muchas cosas, ¿verdad? Que ya trae otras cosillas ahí. Y cuando somos humildes, en realidad estamos reprendiendo a las obras infructuosas de las tinieblas. Es lo que está diciendo Efesios, ¿sí? Estamos comprobando que le agrada al Señor. Como empezó el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo? Gritando y decretando que los atamos y que los encadenamos y que los arrojamos a los abismos. ¿Esa es la manera? No. ¿Cómo lo vas a reprender? Con tu humildad. ¿Sí? Con una actitud correcta, en ese momento la reprendes. Y con más autoridad a estar gritando y manoteando y reprendiendo en el nombre de Jesús. Hay cosas que no se pueden reprender de esa manera. Y que solamente la obediencia a la palabra hace que nosotros mantengamos esa esfera de poder del Señor en nuestras vidas para reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí lo entienden? Sí. Ok, bien. Entonces el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bien, porque sí. Porque hasta nosotros a veces damos pie en hablar lo que suponemos que es en secreto. Dicen, no hablen de eso, es vergonzoso. Para ustedes también es vergonzoso estar ahí cuchicheando, ¿no? No den pie a la soberbia, no den pie a la altivez, a la murmuración, a todo. Dicen, no hagan eso, dice la palabra, ¿sí? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, cita ahí el apóstol Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando uno se hace necio es porque uno de veras se cree muy sabio, ¿verdad que sí? Muy sabio, que te haces necio. Pero aquí la sabiduría viene en la obediencia al Señor. Dice, no andes como necio, sino como sabio. Amén. Pues de todas maneras, por donde le busquemos, siempre nos lleva a obedecer al Señor, a ser humildes de corazón y hacerlo por amor. Bien, entonces, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, yo creo que hoy decidimos ser sabios. Sabios no es nuestra propia opinión, porque profesando ser sabios nos hacemos necios, sino la sabiduría que viene del Señor. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es bien importante determinar que todo pensamiento lo llevemos cautivo en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, como dice la Escritura. Bien, vamos con el último versículo para ver que también en la humildad hay exaltación para uno. Pero no nos van a exaltar allá en la calle, ¿eh? No nos van a exaltar ahí los vecinos. Ay, qué bien te portas, ay, qué bien eres. No, eso no. Sí, o sea, nosotros vamos a recibir otro tipo de exaltación. Y es necesario conocerlo. Mateo 18, versículo del 1 al 4. 4 versículos. Y aquí el punto a entender es en la humildad que nosotros tengamos, hay exaltación. Amén. Amén. Bien, vamos a leer versículo 1 del capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vean, yo creo que estaba muy planteada la pregunta, ¿no? Ahora sí, como que ya tenían cierta seguridad de lo que estaban preguntando. Ya no le preguntaban, ¿quién va a ser el mayor acá en el reino? Sino ya les estaba diciendo, en el reino de los cielos, ¿se dan cuenta? Y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Así que
cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la exaltación que el Señor hace a través de esta enseñanza? El que sea como ese niño, el que se humille como ese niño, será mayor en el reino de los cielos. Y está hablando de entrar allá. ¿Sí? Está hablando de entrar. O sea que es bien claro lo que nosotros debemos entender. Que en ese reino que hoy estamos nosotros como ciudadanos, la humildad es un requisito indispensable. La humildad, el amor, el servicio a los demás, el servicio a Cristo Jesús son sumamente indispensables. Ejemplo tenemos, y no nos los ha dado un hermano ni una hermana, nos los ha dado el mismo Maestro y Señor. Ustedes me dicen Maestro, me dicen Señor, dicen bien porque sí lo soy, pero ejemplo les he dado. Hoy nos ha dado ese ejemplo. Hermanos, cualquier situación que tengamos en nuestro corazón, de decir yo por qué voy a servir a los demás, quítenselo de ahí. Quítenselo, porque eso son las obras infructuosas de las tinieblas. Obras infructuosas, o sea que nada tiene que ver con el reino de los cielos, sino que son obras que no producen ningún fruto en el reino de los cielos. Y en cambio sí tienen un destino que es la muerte. ¿Sí? Nosotros ya no seamos como los gentiles. Ellos están destinados a la muerte. Pero nosotros, aunque no hagamos obras, definitivamente no vamos a perder la salvación. Hemos creído. Pero el Señor se agrada del que hace su voluntad. ¿Sí? ¿Lo tienen bien presente eso? ¿Sí? Y nosotros queremos que el Padre se agrade de nosotros y que nos honre. ¿Cómo nos va a honrar? Yo les digo, poniendo las peticiones que realmente sean de importancia para el Señor, que es la salvación de nuestra casa, en que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, en que más almas de pecadores puedan recibir el mensaje y lo acepten. Eso es una honra, ¿verdad? Que nosotros podemos recibir del Señor. Y ya todo lo que venga, todo es ganancia. Pero esos deben ser los objetivos y los puntos claros a conseguir obedeciendo la palabra. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces con eso terminamos, hermanos, del reino y de quién es el siervo y Señor de este reino. Y que nosotros tenemos que seguir y caminar en pos de su ejemplo. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Y conforme a este tema que el Señor nos ha dado, para entender que a veces no son temas así que prendan mucho, que llamen mucho la atención, pero es doctrina indispensable para nosotros. Amén. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza, por tu dirección, porque tú eres, Señor, la lumbrera que ilumina nuestros pasos, nuestro caminar. Tú eres, Señor, el lucero de la mañana. Eres el sol de justicia de nuestros caminos. Por lo tanto, Señor, hoy decidimos someter nuestra vida con humildad y servir a Jesús y a los demás, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, exactamente como lo hiciste tú, Cristo. Estamos dispuestos a ser unos felices servidores, Señor, no con soberbia, no con todas las obras infructuosas de las tinieblas, sino con el gozo, con el amor, con la humildad que obran en favor de la justicia. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has dado. Lo recibimos, lo digerimos, Señor, y queremos que sea de provecho para nuestra vida. Esta es la vianda que tú tuviste para nosotros, Señor, en estas enseñanzas de tu reino. Gracias, Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, como enseñó, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amigos y amigas. Gracias. Gracias.